Doctora Rosa Vélez, reciba un cordial saludo de parte del grupo número uno, el mismo que le va a tratar acerca de la historia del ciclo de Krebs. En 1930, el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o a su vez también como el ácido tricarboxílico, básicamente es una serie de reacciones químicas que ocurren en las células de los organismos aeróbicos, esto con el único fin de obtener energía a partir de los nutrientes, especialmente en los carbohidratos, las grasas y en ciertas proteínas. Descubrimiento de la glucólisis. En el pasado se conocía la glucólisis como una vía para producir energía en forma de ATP. A mediados del siglo XIX, Louis Pasteur y otros investigadores habían observado la fermentación de la glucosa en células, pero no se entendía completamente cómo ocurría este proceso. Descubrimiento del ácido contribución. En la década de 1920, el bioquímico alemán Otto Warburg investigó el metabolismo del ácido láctico y el ácido pirúvico. Descubrió que el ácido pirúvico era un producto clave en la degradación de la glucosa y que podría ser convertido en otros compuestos. Estos hallazgos sentaron las bases para para el estudio posterior del ciclo de Krebs. Respecto al descubrimiento del ciclo de Krebs, pues esto sucedió en el año 1937 por Hans Krebs y su colaborador Albert Stent, quienes hicieron importantes avances en la comprensión del metabolismo celular. Comprendiendo la función del ciclo de Krebs a lo largo de las cadenas siguientes, los científicos continuaron investigando el ciclo de Krebs y su papel en el metabolismo celular. Se descubrió que en el ciclo de Krebs no solo degradaba el ácido pirúvico, sino que también puede oxidar otros compuestos, como los ácidos grasos y aminoácidos, generando intermediarios clave y liberando electrones, utilizando en la cadena respiratoria para producir ATP. Reconocimiento y premios Nobel. Los descubrimientos realizados por Hans Krebs y otros científicos relacionados con el ciclo de Krebs fueron reconocidos como el otorgamiento del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. En 1953, a Hans Krebs y Fritz Lippmann, quienes compartieron el premio por sus contribuciones al entendimiento del metabolismo celular. Hoy en día el ciclo de Krebs es un componente central de la bioquímica y a su vez este nos enseña ampliamente en los cursos de biología y ciencias de la salud. Por lo tanto, se considera que es una de las vías metabólicas más importantes para la generación de energía en las células y que este a su vez se ha centrado en ciertas bases del estudio de la bioenergética y a su vez del metabolismo en general. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, es una serie de reacciones químicas que ocurre en las células para producir energía a partir de los nutrientes. A continuación, se presentarán las siguientes reacciones del ciclo de Krebs. Condensación del ácido oxalacético y el acetil coenzima A. El ciclo de Krebs comienza cuando el ácido oxalacético, es decir, cuatro carbonos, se combinan con el acetil coenzima A, dos carbonos, que provienen de la degradación de la glucosa, las grasas o las proteínas. Esta reacción forma el primer compuesto del ciclo, el ácido cítrico, 6 carbono. Isomeración del ácido cítrico.
El ácido cítrico sufre una isomeración catalizada por una enzima acotinasa, convirtiéndose en ácido isocítrico. Oxidación del ácido isocítrico. El ácido isocítrico se oxida mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa, generando alfa-cetoglutarato. En esta reacción se libera dióxido de carbono y se produce NADH, una forma de almacenamiento de energía. Oxidación alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato sufre una reacción de oxidación catalizada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Durante esta reacción se produce el dióxido de carbono y se genera otro NADH. Hidratación del fumarato. El fumarato se hidrata mediante la enzima fumarasa formando malato. Oxidación del malato. El malato se oxida por la enzima malato deshidrogenasa, generando así ácido oxalacético y produciendo otro NADH. Al final de la vuelta completa del ciclo de Krebs, se ha generado ATP, NADH y FADH2, que son moléculas portadoras de electrones, utilizadas en la cadena respiratoria para producir más ATP a través de la fosforilación oxidativa. Además, se han liberado 3 moléculas de dióxido de carbono. Muchas gracias por su atención.